La misión o la gran comisión de la iglesia es proclamar el evangelio a cada persona, no importando su nacionalidad, su cultura, si es hombre, si es mujer. Nosotros debemos de llevar y cumplir con esto. Formamos parte de este gran mandato. Diría yo, una responsabilidad. Depende cómo lo tomemos. Jesús dijo en el 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí hay una cosa bien importante. Predicad el evangelio a toda criatura, porque somos creación de Dios, pero cuando nosotros formamos parte y lo reconocemos como Padre, llegamos a ser hijos de Dios, seguidores de Él. Ahora nos vamos a basar en una estadística que me mandó el pastor. Según las estadísticas de los expertos, 100,000 personas mueren cada día sin Cristo, perdidas para siempre. Ese número es grande, 100,000 personas cada día. Si usted lo divide en 24 horas, más de 4,166 personas en una hora, más de 70 personas por minuto. Es tremendo, ¿ah? Preguntémonos, ¿qué podemos hacer a favor de los que todavía viven? Si vamos contando los segundos en que iniciamos ahorita nuestro tema, ¿cuántos van? Asusta. Si no, hagamos una estadística entre nosotros. ¿Cuántos de nuestros familiares, cercanos, seres queridos que nosotros conocemos no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Saben qué es lo más triste? Que la mayoría se dice ser creyente, creen en Cristo, pero no lo siguen, no lo buscan y no están en sus caminos, están alejados del Señor. A mí me preocupa. Somos 7 hermanos y me preocupan los 7, incluyéndome a mí, ¿verdad? Porque hay que hablarles de Cristo seguidamente. ¿Será esto el deseo que nosotros queremos para los nuestros? Que formen parte de ese número que hoy se están perdiendo sin Cristo. Si nos damos cuenta de las tragedias y las catástrofes en el mundo, varios se van. Y si no conocen a Cristo, ¿cuántos realmente están conociendo a Cristo? Pero miren aquí algo importante: el silencio de nosotros y la poca comunión con Dios, y a veces la nula participación en la preparación y ocupación para cumplir el mandato divino, nos puede ser responsables de las almas que se están perdiendo en este momento. Fíjense que yo pensaba que solo era de asistir a la iglesia, pero cuando nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice, el Señor se preocupa incluso hasta de los que no quieren saber de Él. En Ezequiel 3, del 18 al 19, el Señor le dice al profeta: mira, necesito que vayas y les hables a mi pueblo porque no quieren saber nada de mí, están alejados y se han olvidado incluso de dónde son, de dónde vienen, a quién pertenecen. Y este versículo dice de la siguiente manera, para que el profeta les vaya a hablar. El Señor le dice: cuando yo le diga al malvado, vas a morir, y tú al malvado no le hayas advertido sobre su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Eso le dice el Señor a Ezequiel de manera seria. Y Ezequiel se pregunta: ¿y si no me escuchan? ¿Y si no quieren saber nada? Un capítulo antes, en Ezequiel 2:5, dice: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Mire, es interesante que Dios
a pesar de que el pueblo no quería saber nada de él, manda al profeta para que lo escuchen y sean advertidos de lo que puede pasar o les puede suceder, con el fin de que el día que se encuentren cara a cara con él, no digan, no hubo nadie que nos advirtiera. Por eso dice, por lo menos sabrán que hubo alguien que les habló de Cristo. Por lo menos sabrán que hubo un compañero de trabajo que les habló de Cristo. Por lo menos sabrán que un familiar les habló siempre de Cristo. Yo quiero ver a toda mi familia un día ya reunidos con Cristo. ¿Cuántos tienen ese deseo? ¿Verdad? Para empezar con nuestra familia, ¿verdad? Todos queremos que nuestra familia sea salva. ¿O se imagina usted a su sobrino en el infierno? Esa es la verdad. No podemos ocultar la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Hay 4 cosas importantes que el cristiano tiene y debe de hacer. Como hijos de Dios, tenemos que testificar de Cristo, tenemos que orar, tenemos que ofrendar y tenemos que prepararnos. Pero profundicemos en estos 4 puntos importantes. En este caso, ser testigos de Cristo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una nube lo ocultó y fue lo último que Jesús dijo. Cuando uno se va y se despide, por lo menos deja las últimas indicaciones principales que uno debe de hacer. Para Jesús era la preocupación que se llevara y se anunciara el evangelio a todos, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Testificar de Cristo. ¿Cómo podemos testificar de Cristo? Con nuestros labios, hablando de nuestros hechos, hechos que los acerquen a Él, o ejemplos que lo encaminen a la verdad. Hablar de Cristo en el momento oportuno es importante. No se trata solo de hablar. Busquemos el momento y la razón principal por la cual nosotros vamos a veces a visitarlos, vamos a veces a buscarlos. Me llama la atención, les comentaba desde hoy a los hermanos que nuestro hermano Ernesto Jordán fue hospitalizado en estos días de esta semana. Y pues todos preocupados, estamos orando por él y está en el intensivo, entiendo, y todos estamos orando por él. Pero el día de ayer nos manda un listado y nos pide una petición importante. Hermanos, pueden orar por esta lista de personas. Me imagino que él los conoció ahí en el hospital. Y el principal motivo de él, de su petición, es orar por ellos para que encuentren a Cristo. Porque a veces ya estando en un intensivo, hay gente que está resignado a lo que viene. ¿Y qué nos queda? Hablarles de Cristo, porque la vida continúa si tenemos a Cristo, ¿verdad? Hablar de Cristo en el momento oportuno, hacer las cosas que den fruto en el corazón de otros y hacer ejemplos siguiendo el modelo de Jesús que Él enseñó. Es bueno enseñar el ejemplo de Cristo a través de la palabra, porque a veces nuestro ejemplo da pena. Bueno, a mí me da vergüenza mi testimonio. Se los voy a contar solo a ustedes. Mire, mi papá en una esquina, en una mesa con sus amigos, y yo en la otra esquina. Y desde allá, Salucita, decíamos. Imagínense. Los dos en la misma cantina. Qué vergüenza. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Seguir los pasos de él? Empecé a buscar a Cristo, reconocer a Cristo, y Dios me dio la oportunidad. Un día llegué a la casa, le llevé la palabra, lo escuchamos, y me recuerdo que en la cocina de nuestra casa se arrodilló y él, llorando y quebrantado, le pidió a Cristo perdón, se reconcilió, aceptó a Cristo y hoy es un seguidor de Cristo. A veces podemos hacer mucho con nuestro ejemplo,
podemos hacer? Podemos hablar, mis hermanos. El segundo paso es poder orar. ¿Puedo orar? ¿Por qué ora usted, mi hermano? A veces oramos cuando estamos en el momento más difícil de nuestra vida, en alguna persecución o alguna enfermedad o algún dolor extremo. Y es válido, mis hermanos, hablar y pedirle a Dios ayuda, socorro. Pero no se nos olvide en nuestras oraciones suplicar y rogar para que Dios envíe misioneros a los que no son salvos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En Lucas 10, verso 2 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad y suplicar a Dios para que envíe obreros a su mies. Esto quiere decir, mis hermanos, que la cosecha ya está. Nosotros tenemos que ir a cosechar, a cortarlo, a guardarlo y a traerlo para que no se pierda. Porque muchos han oído de la palabra de Dios. Entonces ahora nosotros vamos a traerlos. ¿Cuántos no han hablado de Cristo a través del tiempo? Pero muchos todavía están alejados de Él. Entonces oremos para que Dios envíe obreros. ¿Está usted orando por su pastor? Amén. Porque a veces resulta que en otros casos, bueno, otra vez de viaje el pastor. Pero mire, ¿sabía usted que en otros países las iglesias se están vaciando? En algunos casos no son más que museos. Mire, váyase a Europa y se va a encontrar con un montón de iglesias que solo son museos. No hay nadie, 1, 2, 3. Y aquí, teniendo la oportunidad de todo, algunos las profanan, algunos las desvían de la verdad. Oremos para que Dios envíe siempre a siervos que dediquen y hablen de la fe de Dios, que hablen siempre la verdad, por esos siervos que llevan la verdadera palabra de Dios y no las cosas de este mundo, lo que la carne quiere oír. Ahora, como paso 3, podemos ofrendar, ¿verdad? A veces ofrendamos porque estamos agradecidos con Dios, y eso es bueno. Ofrendamos por otros motivos, pero debemos de llevar en nuestra mente ofrendar y saber que la ofrenda es una dádiva para un caso divino, en rendimiento y adoración a Dios. Cuando damos dinero a la obra, estamos tomando parte de esta obra divina, de la esencia de Dios, que abarca el perdón, la salvación. Debemos de ofrendar gozosamente, sabiendo que nuestro dinero servirá para que otros conozcan de Jesús como su Salvador personal. Amén, mis hermanos. Esa debe ser la razón por la cual nosotros ofrendamos, pasemos y demos. Sabemos que la palabra llegará. Nos indicaba el pastor, más de 20 reconciliados, 6 convertidos. ¿Quién iba a ir? Gracias a Dios tenemos a alguien que va. Aquí en nuestra congregación tenemos misioneros que trabajan por tiempo completo en la obra del Señor. Y eso es bueno. Para nuestra iglesia ese es el propósito, cumplir ese mandato divino. Para nuestra forma de ofrendar, esa sería la causa principal, ofrendar para que las almas lleguen. Cumplir la gran comisión es sostenerla con nuestras ofrendas en forma de regalo a Dios para ser parte de esta obra maravillosa, que es salvar y rescatar almas, porque algunas van directas al infierno. Hay que hablar la verdad. Callarlo sería complicidad del pecado. Como siguiente paso, podemos prepararnos. Tenemos que testificar, tenemos que orar, tenemos que ofrendar para la obra de Dios y también prepararnos. Porque ¿quién va a ir? ¿Verdad?
Si queremos ser siervos útiles del Señor, debemos de estudiar las Sagradas Escrituras, memorizándonos textos claves y orando para que cuando tengamos la oportunidad de hablar con familiares y amigos y poderlos guiar a la verdad que es en Cristo. Yo me alegro, mi esposa me cuenta que las hermanas en sus reuniones los miércoles se memorizan siempre versículos bíblicos, ¿verdad? Todos los miércoles tienen un versículo bíblico que memorizarse. ¿Dónde están todas las hermanas que se reúnen? Amén, ahí están, gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanas, los felicitamos porque eso es lo que debemos de hacer, aprender la palabra. Dice en 2 Corintios 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los que representamos a Cristo aquí en la tierra, dándonos el ministerio de la reconciliación. Miren qué ministerio que nos ha mandado Dios a hacer. Ser reconciliadores para que varios vengan, los que ya conocen de Cristo, y puedan venir de nuevo, pero de verdad, a buscar los caminos del Señor. Eso es ser un representante de Cristo, un embajador de Cristo. Cuando estamos preparados, somos aptos para las misiones. Usted puede prepararse académicamente, profesionalmente y espiritualmente. Cuando usted está preparado, mis hermanos, Dios lo puede usar, Dios lo puede llevar a muchos lugares, quizás dentro de nuestra querida Guatemala o fuera, pero cuando estamos preparados, Dios nos va a utilizar. Cuando ofrendamos, también cumplimos algo divino, enviamos la esencia de Dios al que no conoce por medio de siervos, colaboradores y misioneros. Cuando oramos, también se realizan grandes hazañas espirituales, ya sea en cosas diminutas o grandes en la obra del Señor. Tal vez tenemos una reunión en nuestra casa con 2, 3 personas, ahí también está el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy. Y si hay 1000, pues también. Amén. Cuando testificamos de Cristo, pasa algo importante. Damos a entender de que Cristo advierte y predice. Miren, mis hermanos, cada vez que escuchamos la palabra es porque nos están prediciendo de algo que va a pasar o acontecer. Eso es lo que Cristo dejó, para que nosotros nos preparáramos y estemos totalmente completos para cuando Él venga. ¿Qué podemos hacer?, dirá usted. Hay muchas cosas, podemos servir aquí en la obra, en la iglesia, podemos hacer otras cosas bonitas, pero de repente se nos acaban las ideas. No tengo tiempo, solo puedo orar, tal vez solo puedo mandar mi ofrenda. Está bien, hay hermanos que nos la envían. Les quiero leer una historia importante de 3 personajes que me llamó bastante la atención porque buscaron la forma de cómo llevar la palabra. Ellos eran de un pueblito a más de 90 kilómetros de acá, pero tenían una gran visión y una gran idea. ¿Cómo podemos llevar la palabra de Dios a esas personas, a esos lugares, a esas aldeas? Les voy a hablar de esas 3 personas. Uno era un pastor, el otro era un campesino y el otro era un servidor. Margarito de Jesús Girón, un pastor bautista, proyectaba películas como El infierno, El cielo para los creyentes, La historia de Juan Hus, El progreso del peregrino, Ropa para Felipe, La vida de Jesús, entre otras. Inició su ministerio con un acompañante fiel, un campesino con conocimientos básicos de agricultura, pero fiel y dispuesto al llamado de la misión, don Pedrito. Contaban únicamente con un proyector antiguo de carretes y viajaban a muchas aldeas en su Jeep Willys modelo 65 de doble tracción. Entre 1960 y 1995 hasta el 98 viajaron por aldeas en caminos pedregosos, enlodados con barros,
llevando lluvia sobre sus carpas al aire libre como anfiteatros en las escuelas, campos, lo más cómodo para cumplir la misión a las comunidades rurales, ayudados con una fuente de energía de motor a gasolina para prender sus proyectores y una lámpara a gas natural. Tal era la magnitud de llevar la advertencia y las predicciones de Jesús que los 3 autos que acabaron fundiendo en sus misiones como ministerio no les importó, aunque sí les hizo mucha falta poder regresar a su casa a tiempo. Pero felices porque el corazón de alguien entendió el mensaje y el plan divino de Cristo Jesús, que Jesús murió por sus pecados. Esa era la satisfacción más grande de estos 3 personajes. Al transcurrir de los años fueron sumándose otros colaboradores fieles, como el hermano Francisco, quien retoma el ministerio hasta que el equipo se vuelve obsoleto y la vista se le debilita por los caminos y las noches complicadas y nieblinas y lluvias y las noches oscuras. Ese es el andar de un misionero que ha dejado todo por cumplir un llamado y una misión. Hay testimonios como estos que nos animan a la conciencia porque son ejemplos de vida, porque no se pueden contar simplemente así del diente al labio, sino que vienen del alma. Son testimonios vivos. Aquí tenemos ejemplo. Pastores que van dejando huella a través del tiempo, fundando iglesias y ministerios por los 4 puntos cardinales de nuestro país. Recorridos de vida que ante la adversidad del tiempo y la ausencia de una persona o una madre o un primogénito, un hermano que ha tenido que partir y enfrentarse ante la encrucijada de la vida y saber elegir el camino correcto, es porque el guía que ellos tienen no falla. ¿Qué decisión tomar en estos casos? ¿Abandonar la obra o seguir? ¿Seguir una profesión simplemente o levantar una obra con más fuerza, más empuje, más creatividad en el uso de las herramientas actuales y más presencia y voz que se expanden por los 4 vientos? Al pastor lo conocen por la televisión y eso es un ejemplo que nosotros podemos ver de cómo Cristo obra a través de la tecnología. Aprovechar cada momento de la tecnología. Resignarse ahora al dolor y la ausencia y la felicidad de un hijo y un hermano, o llevar felicidad a los niños de otros. Otros niños que reciben clases dominicales y jóvenes sedientos de aprender y enfrentar retos a través de obstáculos con sabiduría divina, a través de la palabra de Dios. Vale la pena a veces pasar estos momentos difíciles, porque aquí se hace rema la frase de Jesús: dejen que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa dejar el dolor a un costado? Miren, el dolor ahí va a estar, pero si lo hacemos a un lado y nosotros vamos y cumplimos la palabra de Dios, hacemos vida lo que se ha perdido. De nuestro corazón salen decisiones. Si nuestro corazón está de acuerdo con nuestra decisión, podemos proclamar siempre el reino de Dios. Lucas 9, 57 al 62. Hoy se puede ver a través de este tiempo, mis hermanos, la comunión y la felicidad. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Cuántos están felices de conocer a Cristo? Esto es a base de sacrificios que nosotros no vemos, mis hermanos. Pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, se hace en vida. Y nos ponemos felices cada vez que un pecador o alguien, un amigo, se arrepiente y conoce de Cristo. Y de repente enterarnos que el otro día falleció, pero recibió a Cristo en su corazón.
vale la pena hablar de Cristo en todo tiempo. ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos en silencio o quietos? La Biblia dice en Lucas 19:14, pues si ustedes se callan, estas piedras hablarán. Ser un testigo fiel del Señor donde quiera que te encuentres. No dejarle la tarea a otros. Cuidado, mis hermanos. Mateo 20:16 dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Si nosotros llevamos tiempo conociendo la palabra de Dios y fuimos los primeros, sigamos siendo los primeros, porque si no, otro va en nuestro lugar. Porque a Dios le abunda gente que está con disposición de seguir trabajando en la obra, pero seamos nosotros los que agarramos esa decisión y la tomamos. Orar para que Dios envíe obreros a su mies, rogando y suplicando para que el Señor de la mies envíe obreros. Ofrendar, mis hermanos, para que otros puedan oír el Evangelio. Ser parte de esta obra es lo mejor que pudimos haber hecho y sembrado para la eternidad, ya que de cumplirse, llegará a cumplirse. Mateo 24:35 dice: si nosotros no lo queremos hacer, esto se va a cumplir, porque dice que los cielos y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra no pasará. Debemos nosotros de cumplir. Siento que es responsabilidad de nosotros hablarles de Cristo a esta cantidad de personas que hoy se pierden sin Cristo. Y la pregunta sería, mis hermanos, ¿estamos cumpliendo la gran comisión o estamos cumpliendo la gran omisión? La gran comisión es hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer, y la gran omisión es hacer caso omiso. En otras palabras, no hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer. Puede ser que esto sea la última advertencia que Cristo quiere darle a cada uno de nosotros, porque mañana no sabemos. ¿O sabe usted qué va a pasar mañana? Ya Bilin Sibumen, dice usted. Pero de su vida, ¿sabemos qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Al pueblo de Israel se le advirtió. Dios se preocupó por mandar a un profeta a avisarles. ¿Por qué? Porque Él no quería que después llegaran con Él y decirle: nunca escuchamos de ti, nunca nos advirtieron. Él quería dejarles en su corazón de que sí se les advirtió, a pesar de que se habían alejado. Miren, quizás nos escuchen, quizás no, pero hablemos nosotros de Cristo con los que tenemos. Mi estimado amigo que hoy nos visitas, hoy podría ser una advertencia que Cristo te esté dando a tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, tal vez hoy es el día oportuno para que tú lo recibas, para que tú te salves. Mire, nuestra responsabilidad es hablarte de Cristo. Cada domingo escuchamos la palabra y la advertencia de Dios. La predicación es una predicción de lo que Cristo ha dejado. También es una palabra para que nosotros sepamos que Cristo nos ama, que Cristo murió por nosotros en la cruz, pero sabemos que Él va a regresar, va a venir por nosotros nuevamente, y Él espera que tú y yo estemos con Él. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy, me gustaría orar por usted. Este tema ha sido para que nosotros cumplamos ese llamado y podamos compartir del Señor.
Si hay alguien que quiera recibir al Señor en su corazón, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.